Amén. Seguimos en nuestra serie en el libro de Lucas y este es el pasaje que nos toca hoy. Seguimos consecutivamente, pasaje por pasaje. Ya estudiamos el capítulo 16 y ahora estamos en el capítulo 17. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, no existía ningún tropiezo. Es decir, no había nada que les hiciera caer. No había ningún obstáculo o problema. Adán y Eva no se ponían la zancadilla entre sí. ¿Te imaginas una vida así, sin tropiezos? Fueron creados sin pecado, incluso en su matrimonio antes de la caída. No se rabiaban entre sí, no se decían cosas para hacer decaer al otro. Adán no decía ninguna palabra áspera y dura a Eva que le llevaran a Eva a desconsolarse e incluso a pecar en amargura o en rencor. Eva no le decía palabras a Adán que le hicieran exasperarse y salir en ira, tampoco. Fueron creados perfectos, fueron creados sin tropiezo ninguno. Pero en Génesis 3 se nos dice que el pecado entró al mundo a través de la serpiente, a través de Satanás. El pecado entró en el mundo y ese primer tropiezo llegó. Y entonces es cuando, a través del pecado, a través de ellos que cedieron a la tentación y tropezaron, entonces los tropiezos llegaron a este mundo. Llegaron las acusaciones mutuas, como sabemos ahí en Génesis 3, entre Adán y Eva. Tú me has provocado, tú tienes la culpa, tú me diste que comiera, tú no me contaste todo. Y comenzaron las acusaciones en la vida que nosotros conocemos. Y en la vida hay tropiezos, y tú lo sabes. Es más, dice el refrán, y seguramente lo has oído, que el hombre tropieza, incluso que el ser humano tropieza 2 veces en la misma piedra. Seguramente lo habéis oído, y muchas veces es verdad. Y este pasaje que hemos leído en Lucas, capítulo 17, versículo 1 al 4, habla de los tropiezos. De los tropiezos. Y no de los tropiezos de que vayas por el camino y te tropieces en una piedra. Hay tropiezos más importantes, más graves, que simplemente que haya un cable tirado por el suelo y te tropieces. Ahí a lo mejor te puedes hacer una herida en la pierna, pero hay tropiezos más peligrosos que ese. Y de eso trata este pasaje. Cristo había hablado antes en el capítulo 16 de la historia que hablamos hace 2 semanas del rico y Lázaro. Y Cristo les había avisado, hay un infierno eterno para aquellos que continúan en sus pecados y no han confiado en Jesucristo. Y es en ese contexto entonces que Jesús les habla a sus discípulos y les dice, va a venir tropiezos. Y hay una frase en medio de este pasaje que hemos leído, que está justo en medio, que podría ser parte de la primera parte o de la segunda, está como en medio, como entre una parte y otra, y es en el versículo 3, esa frase que dice, mirad por vosotros mismos. La palabra mirad no habla de mirar con los ojos, sino es una palabra que habla de prestar atención, de oír con cuidado. Así que por eso en muchas traducciones, esa frase que tenemos nosotros como mirad por vosotros mismos, dice, tened cuidado, cuidadín, como dicen algunos, cuidado, lleva cuidado. Y eso va a ser el título de nuestra predicación hoy, cuidado con los tropiezos. Como un padre le dice a su hijo cuando ve una piedra que hay delante o un hoyo, cuidado con los tropiezos. Así la palabra de Dios nos dice hoy, cuidado con los tropiezos. Pero hay algo más en estas palabras del versículo 3 que dicen mirad por vosotros mismos. Porque en el mundo individualista que vivimos, en el mundo de yo y todo para mí, y yo, y esto es mío, y yo, en este mundo, cuando dicen ten cuidado, pensamos que solamente se refiere a que te cuides a ti mismo, a que lleves cuidado tú para ti mismo. Pero las palabras de Cristo en los versículos posteriores implican que no está hablando solo de eso, sino de algo mayor. Ten cuidado con los tropiezos significa también cuidaros los unos a los otros. Tened cuidado los unos con los otros. Cuidaros unos a otros. Porque Cristo está hablando aquí, si miras en el versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos. Está hablando a los suyos, a sus seguidores, a los cristianos, a sus discípulos, y a ellos les dice, cuidaros unos a otros, vigilaros en amor los unos a los otros, a los que han recibido al Señor como su Señor y Salvador. A ti y a mí especialmente, Cristo nos está diciendo, tened cuidado de vosotros mismos, pero tened cuidado también los unos de los otros. Les quiere avisar a sus discípulos de una lección muy importante, y a ti y a mí también, que como creyentes debemos cuidarnos los unos a los otros en amor y en perdón, para no
caer en los tropiezos. Eso sería lo más importante. Si te quedas solo con eso, quédate con eso. Cristo está enseñando aquí que como creyentes debemos cuidarnos los unos a los otros en amor y en perdón para no caer en los tropiezos. Esto es distinto a lo del mundo. El mundo habla del sálvese quien pueda. Es más, tú ocúpate de lo tuyo, a ver que tú no caigas en el tropiezo y ya está. Pero la iglesia de Cristo no es así. Es más, este mundo muchas veces, para salirme yo con la mía, le pongo la zancadilla al de al lado. Pero la iglesia de Cristo no es así. La iglesia de Cristo no está pensando en yo, a ver que yo no me caiga. Está pensando en que no nos caigamos, en cuidarnos los unos a los otros. Porque Cristo mismo dijo, en esto sabrán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hay 3 puntos que me gustaría dejar bien claro que dice este pasaje en este texto. El primer punto que debemos atender es, Cristo dice aquí, que es seguro que vendrán tropiezos. Es seguro que vendrán tropiezos. Primer versículo dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Así que es algo seguro. Es algo seguro. Cristo dice aquí, a los suyos van a venir tropiezos. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cristo lo ha avisado ya. Tropiezos vendrán. Es más, es imposible, totalmente imposible en la vida de un cristiano que no vengan tropiezos. Si has decidido seguir a Cristo, te puedo asegurar ya, porque Cristo lo asegura aquí, que vendrán tropiezos a tu vida. No hay vida cristiana que sea un camino de rosas, que sea todo suavecito hasta el final, en un lecho de rosas, que me lleven todo y así llego al cielo y ya está. No. Cristo lo dejó bien claro. Ahora, desgraciadamente algunos se acercan al Señor, se acercan al reino de Dios y piensan que las cosas van a ser así. Una vez me entregue a Cristo, desaparecen los problemas. Ya todo será sin problemas hasta el final. Pues lamento tener que decirte que no será así. Habrá tropiezos. Pero vamos a ver después que en los tropiezos Él nos sostiene. Dios nos sostiene. Dios nos sostiene. Tenemos que recordar que aún seguimos siendo pecadores. Alguno dice, ¿cómo va a haber tropiezos con hermanos que se aman tanto y con Cristo a nuestro lado no puede haber tropiezos? Bueno, sí, somos hermanos, pero aún seguimos arrastrando la naturaleza pecaminosa. Este mundo sigue en pecado y habrá tropiezos en la vida cristiana. Pedro ya se los dijo en 1 de Pedro 4, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Y por eso Cristo lo avisa aquí. La palabra tropiezo en algunos otros lugares del Nuevo Testamento habla de tropezadero, ocasión de caer. La palabra original es una trampa con un cebo. Esa es la palabra que significa aquí tropiezo, una trampa con un cebo. Estamos hablando de problemas, obstáculos, tentaciones que una persona pone directa o indirectamente y otra persona va a caer o cae. Puede ser que muestra un ejemplo malísimo y hace caer, que te ofenden, que pecan contra ti, te hacen la vida imposible y desgraciadamente esto ocurre. Y Cristo avisa, es imposible que no vengan tropiezos. Ahora, ¿por qué vienen los tropiezos? Pues los tropiezos vienen por la maldad y la perversidad y la obstinación que hay en la naturaleza humana. Y mientras haya maldad en el mundo, habrá tropiezos. Mientras siga habiendo pecado, seguirá habiendo tropiezos. Es más, el primero que puso tropiezo, el primero que quiso hacer caer, fue el mismo Satanás. Él es el primero que puso la zancadilla. Él es el primero que hizo caer. Él es el tentador. El primero que puso esa trampa con cebo fue Satanás. Pero tenemos que saber esta verdad. Tenemos que saber, vendrán tropiezos. ¿Os acordáis de la parábola de la semilla y del sembrador? Como el sembrador sembró y había 4 tipos distintos de tierra. Pues hay una de las tierras donde cayó. Se nos dice que había pedregales. Y se nos dice que esa plantita brotó pronto. Y como había piedras, cuando llegó el sol de la prueba, cuando llegó el sol y calentó, la planta se murió. Y Cristo nos dice que eso representa a aquellos que se acercan al reino de Dios y reciben al parecer la palabra con gozo y dicen, ¡ay, qué bien todo esto! Pero cuando viene un tropiezo, cuando viene la prueba, dicen, no, yo no me había apuntado por esto, yo no he decidido seguir al Señor para que me lleguen problemas, eso no. Y se alejan y abandonan la fe
y se van de Cristo. Así que Cristo dice aquí, van a venir tropiezos, estáis avisados. Pero también debemos recordar que estos tropiezos no es algo que a Dios se le escapa, sino que son incluso, fíjate lo que voy a decir, planeados, permitidos y utilizados por el Dios soberano para hacer su obra. Él no pone el tropiezo, pero Él permite todo esto para Él hacer su obra. ¿Cómo? Nosotros podríamos decir, ¿alguien hace tropezar a otro en la vida cristiana? ¿Qué bueno puede traer eso? Eso solo trae malo. Bueno, Dios va a llevar a cabo su obra aún por medio de esos tropiezos. Piensa en la historia de David como este joven allí en la corte del rey Saúl. El rey Saúl, que debía haber sido el ejemplo para David, el rey Saúl no paró de poner tropiezos a David. Tanto es así que lo persiguió, le intentó matar por tantos años. Pero todo eso, si lees en los Salmos, ves cómo todo eso fortaleció la fe de David, hizo que su confianza estuviera completa y solamente en Dios. El Salmo 62, escrito por David, dice ahí David, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, en mi refugio no resbalaré. Me están poniendo tropiezos por todos lados, pero Dios es mi roca, Dios es mi refugio. Los hombres pueden poner tropiezos, pero Dios puede utilizar incluso esos tropiezos que ponen los hombres para que estemos confiando solamente en Cristo. Porque cuando ponemos los ojos en los hombres, no estamos poniendo los ojos en Dios. Y nos fallan, y nos traicionan, y son de tropiezo. Pero cuando ponemos en Dios, en nuestro Cristo, los ojos, Él nunca, 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 nunca va a ser de tropiezo. Dios es mi roca fuerte, como dice David. Puedo reposar, esperar en Él confiadamente y completamente. Así que Cristo avisa aquí, van a venir tropiezos. Hasta que la maldad no se vaya de este mundo, hasta que estemos en la gloria, va a haber tropiezos en tu vida. Avisado estás. Pero incluso en estos tropiezos, Dios puede utilizarlos y Dios quiere utilizarlos para fortalecer tu fe. Así que de alguna manera esas tentaciones que vienen, esos obstáculos y tropiezos son necesarios para hacernos crecer en la vida cristiana, para moldearnos, para mantenernos alerta, para que nuestros ojos estén en Dios. Cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida, no hicieron lo que debían hacer de quitar a todos los enemigos que había, y Dios dijo, si no los quitáis, os servirán de tropiezo, van a ser de tropiezo. Pero ¿sabes qué? Por otro lado, dijo Dios, se van a quedar ahí esos enemigos para que ellos aprendan a estar siempre alertas, a mantenerse alertas, a seguir luchando. Y Dios muchas veces utiliza tropiezos que ocurren en nuestra vida para que mantengamos siempre los ojos puestos en Dios, siempre en Dios, confiando en Él, en todo. Se ha dicho que quien tropieza y no cae, adelanta camino. Y los tropiezos pueden ser utilizados para fortalecerte en la fe. Es más, Dios quiere utilizarlos para fortalecerte en la fe. Esas tribulaciones son la prueba de nuestra fe, y la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que todas estas tribulaciones y tropiezos pueden producir verdadera esperanza y buen fruto en nuestra vida. Ahora, hay alguno que puede decir, bueno, entonces, si los tropiezos tienen que venir, pues no pasa nada porque yo sea el que ponga la zancadilla. Si los tropiezos tienen que venir y encima, si Dios va a fortalecer la fe de algunos a través de los tropiezos, pues entonces yo voy a poner la zancadilla al de al lado y mira, es que yo soy así, yo no voy a cambiar, y encima si el tropiezo le va a fortalecer, le viene bien que tropiece, no será para tanto. Y Cristo dice, de eso nada, de eso nada. Mira cómo sigue diciendo el versículo. Dice, imposible es que no vengan tropiezos, estás avisado, pero, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y el segundo punto que quería ver aquí, en el primer punto hemos visto cómo es seguro que vendrán tropiezos. El segundo punto que vemos aquí es que es malvado causar tropiezos. Es algo malvado que debemos evitar, el causar tropiezos. Dice el texto más, ay de aquel por quien vienen, mejor le fuera
que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Aunque tiene que haber tropiezos, y es algo seguro que los tropiezos van a venir, eso no quita la responsabilidad a los que causan estos tropiezos, a los que por sus palabras, por sus actos que cometen, por sus actos de omisión o sus actos de comisión, hacen caer a otros. Y cuando Cristo dice aquí, ay de aquel, esto no son palabras pequeñas, esto son palabras duras, esto son palabras serias, estas son palabras graves, es algo serio. Es más, son palabras que Cristo utilizó para los ricos de este mundo, que se aprovechaban de los demás, y dice, ay de vosotros ricos. Son palabras que utilizaba Cristo para los fariseos, escribas, intérpretes de la ley, que solo tenían una religión, pero no vivían conforme a ella y se aprovechaban y vivían en orgullo y en hipocresía. Les decía, ay de vosotros. Son palabras fuertes que habla Cristo, hablando, diciendo y refiriéndose a que les esperaba un gran castigo. Y es algo malvado el hacer caer a otros. Conlleva una gran culpa porque esto es un pecado grande. Causar tropiezos y más que nada a los pequeñitos de Dios, que son sus hijos. Todos los creyentes son los pequeñitos de Dios. Es hacer caer a un hijo de Dios. Y si ya el camino es difícil de por sí para el creyente, cuando alguien pone la zancadilla espiritualmente, cuando si alguien pone algo en su camino sabiendo que le va a hacer caer, eso es seguir el ejemplo de Satanás. Eso es lo que Satanás hizo en el inicio, tentar, poner la trampa con el cebo. Es seguir al tentador. Y por eso Cristo entonces utiliza este proverbio en el versículo 2, que dice, básicamente está diciendo, mejor es que te aten un pedrusco de 1 tonelada o 2. Vosotros conocéis y habéis visto los burros que araban con una gran piedra, que machacaban en el molino y tiraban así y machacaban todo eso y había una gran piedra ahí. Pues mejor es una gran piedra de estas que puede pesar 1 tonelada o 2, que se le ate al cuello y se le tire a la persona en el fondo del mar, que decimos, ¡qué barbaridad! Pues dice Cristo, mejor es eso, al castigo que recibirá alguien que voluntariamente y sin arrepentimiento haga caer a uno de mis hijos. Cualquier cosa es mejor, está diciendo Cristo, que ser tropiezo para un creyente y hacer que se tambalee o que se aleje de Dios. Es algo súper pecaminoso, muy malvado poner tropiezos y por eso tendrá un gran castigo. Y por eso Dios incluso en su ley, la ley de Dios es un reflejo de cómo es Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que en gran manera es la ley de Dios, el Pentateuco, nos hablan de cómo es Dios. Y hay un versículo interesante, que no sé si lo has pensado alguna vez, Levítico 19:14, dice, delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. ¿Habéis visto alguna vez a alguien delante de un ciego poniéndole una piedra para que se caiga? Tú dirías, ¿quién haría algo así? Un ser humano. Eso es lo que hacen los seres humanos, pecadores. Poner tropiezos incluso a alguien ciego, hacer tropezar a los más débiles. Por eso ya desde pequeños los niños están jugando al fútbol y cuando el otro niño corre más que tú, ¿qué hacen los niños? La zancadilla, para que se caiga. Eso es lo que está refiriéndose Dios en su ley. Delante del ciego no pondrás tropiezo. Pero también puede ocurrir el poner tropiezo por omisión de la responsabilidad. Y hay otro versículo que quería hablaros. En la ley de Dios, en Deuteronomio 22:8 dice, cuando edifiques casa nueva, harás un pretil, un muro, una barandilla a tu terraza, a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Cuando alguien edificaba una casa nueva en Israel, Dios les decía, no te vas a dejar la terraza sin ponerle un muro, una barandilla, porque si alguien está en tu balcón o en tu terraza y no hay muro y se cae, la culpa es tuya. ¿Y qué nos está hablando ahí? Pues que el poner tropiezo puede ser por comisión, por ponerle un tropiezo a la persona, o también por omisión. ¿Quién de vosotros dejaría a un niño de 1 año al lado de un precipicio sin ninguna vigilancia? Eso es una barbaridad. ¿Quién haría eso? Nadie haría eso. Quizá el padre le dice, yo no le puse tropiezo. Claro que lo hiciste, porque no le pusiste barreras. Y eso es lo que está enseñando Dios. Poner tropiezo no es solamente poner la zancadilla, o espiritualmente, o hacer que caiga, buscar que caiga, también es no poner las barreras necesarias cuando hay que ponerlas. Así que, ¿cuándo ocurren estos tropiezos?
Pues una de las maneras que ocurre es también cuando el mundo persigue a los cristianos, intentan que tropiecen los hijos de Dios, y lo sabemos en la historia de la Iglesia con las persecuciones de Nerón. Hoy en día hay cristianos en Nigeria siendo perseguidos por el Estado Islámico ahí y siendo torturados por su fe. Eso es poner tropiezo. En Corea del Norte también hay cristianos sufriendo por la fe. Eso es poner tropiezo. Y Cristo dice, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Aquellos del mundo que se burlan de los cristianos también están poniendo tropiezos, o que provocan a los cristianos para que pequen, también están poniendo tropiezos, para que abandonen la fe. Aquellos del mundo que están haciendo eso, están haciendo tropezar a los pequeñitos de Dios, están poniendo tropiezos. La primera vez que yo oí este versículo aplicado a una situación real, me ocurrió cuando tenía unos 13 o 14 años. Mi padre, como sabéis, es pastor allí en Alicante, y teníamos un grupo de jóvenes entre varias iglesias, y a este grupo de jóvenes, por la gracia de Dios, hubo una amiga de una que venía, y esta amiga vino a la reunión y se convirtió. Una chica con 16 años que no tenía ningún familiar, ni padre ni madre convertido, ni hermanos, y esta chica se convirtió, por la gracia de Dios, con 16 años. Claro, había vivido una vida en el mundo y ahora pues se convirtió y se dio cuenta de cómo Dios quiere que vivamos, y estaba aprendiendo con deseo de la palabra. Y entonces esta chica pues enfrentó un problema, porque llegó el fin de curso, no sé en qué año, y todos los amigos le decían que fuera con ella, que fueran con ellos, que ella fuera con ellos, pues quizá a la fiesta que iban a hacer en una discoteca o tal, y que fuera con ellos. Pero ella sabía que eso le sería ocasión de caer. Y no solamente era la presión de los amigos, sino la presión del mismo profesor, que iba a ir también a esta fiesta. ¿Y el profesor quién era? El profesor era un antiguo cristiano que se había apartado de la fe, y ahora estaba buscando que esta joven se apartara de la fe y que esta joven no quisiera saber nada. Y este profesor fue a hablar con ella y le comenzó a decir, mira, estás desperdiciando tu vida yendo a esa iglesia y confiando en esa Biblia. Ven a esta fiesta, pásatelo bien, no sabes, te vas a arrepentir de no disfrutar de las fiestas y toda esa fe, todo eso es mentira, yo ya lo he vivido, yo sé que es mentira. Y la chica lo pasó mal, pero fue firme en la fe. Fue firme en la fe. Y me acuerdo que cuando mi padre escuchó esta historia de esto que había ocurrido, de esta persona, de este hombre que él había conocido antes en la iglesia y que ahora se había alejado y estaba en el mundo y cómo quería ser de tropiezo, mi padre entonces me recordó este versículo. Y siempre se me ha quedado eso. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Buscar conscientemente hacer caer a alguien de la fe, hacer que alguien de la fe peque en contra de Dios, es algo que Dios no dejará que quede sin castigo, es algo serio. Y podemos esperar eso en los incrédulos. Podemos esperar que este mundo va a intentar por todos los medios hacer que el cristiano caiga, hacer que el cristiano peque. Lo podemos esperar, porque ellos están bajo el control de Satanás y Satanás es el zancadilleador por excelencia. Es lo que quiere que hagas. Pero lo que más duele es cuando no son los de fuera, sino aquellos que se llaman o profesan la fe. Esos son aquellos que profesan la fe, aquellos que traen estos tropiezos. Esos son los tropiezos más difíciles, cuando personas que sí profesan la fe hacen caer a otras. Hay padres de familias que profesan la fe, pero en sus casas son completamente unos hipócritas, viven otra cosa completamente diferente. Y por eso Pablo les decía, no provoquéis a ira a vuestros hijos, estáis siendo tropezadero para ellos. Hay cristianos que agravian y engañan a sus hermanos, son piedra de tropiezo para ellos. Y esto ha pasado. Incluso con líderes y pastores en iglesias. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas historias he escuchado, desgraciadamente, en iglesias evangélicas y con jóvenes especialmente? Jóvenes que han tropezado y caído grandemente por los pecados de un pastor o de un líder. Quizá por un pastor autoritario y orgulloso, y estos jóvenes tropiezan. Quizá por un pastor que ha caído en adulterio, y estos jóvenes tropiezan y se van al mundo y son arrastrados y caen. Ahora, aquellos que se alejan, aquellas personas que se alejan del Señor y se enfadan con el Señor y se entregan al pecado y al mundo, un día en el juicio final
no van a tener excusa. No podrán decir, pero él o él. No, tendrán que dar cuenta de sí mismo. Pero Cristo dice aquí, ay de aquellos que les hicieron tropezar. Muchos de esos pastores, supuestos pastores o líderes, que han sido piedra y causa de tropiezo, tendrán que dar cuentas un día. Y si no ha habido arrepentimiento, si no se han arrepentido de sus pecados, dice aquí, su pecado será como una piedra de molino pegada a su cuello que les arrastrará y les condenará hasta el mismo infierno, hasta la condenación. Segunda de Pedro 3:17, por eso avisa a los cristianos y a los amados y dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Lo digo con dolor en mi corazón. Jóvenes, incluso adultos también, que arrastrados por el error de alguien con liderazgo en la iglesia, han caído de su firmeza, se han apartado de la fe. Piénsalo, porque esto puede pasar con falsos cristianos, pero incluso puede pasar con verdaderos cristianos. Por eso tenemos que examinarnos. Hasta el rey David, piénsalo, fue piedra de tropiezo para otros. Imagina por un momento un hombre mundano en Israel, allí en el tiempo del rey David. Un hombre que no quería saber de Dios, si iba al templo era solo de boca para afuera, pero imagínate un hombre mundano en Israel y ve la trayectoria de David. Ve cómo este joven es un joven conforme al corazón de Dios, un joven humilde pero valiente que vence a Goliat, un hombre que le da toda la gloria a Dios, un joven que ha sido maltratado y perseguido, pero que aún así no tiene venganza y lleno de misericordia y le perdona la vida al rey Saúl y ahora es rey y lo primero que hace es establecer firmemente el reinado en Dios y en su palabra y ve este hombre mundano todo eso y comienza a considerar que él es pecador, que tiene que venir a Dios y arrepentirse de su pecado y comienza a acercarse hacia Dios. Pero de repente escucha que este mismo rey David ha cogido la mujer de su prójimo, Betsabé, se ha acostado con ella. Y después escucha que este rey David ha matado con la espada de sus enemigos, pero ha mandado matar al marido de esta mujer. Y dice, ay, yo ya no quiero nada más de Dios. Yo aquí me voy. ¿Qué voy a querer saber de este Dios? Si este es el Dios del que salmea y del que canta David, yo no quiero saber nada de este Dios. Piedra de tropiezo. Ahora, ese hombre un día tendrá que dar cuentas por sus propios pecados. Pero David fue piedra de tropiezo para muchos. Es más, Dios mismo se lo dijo. El pecado de David tuvo consecuencias desastrosas para toda su familia. Es más, Dios le dijo, con este pecado has hecho blasfemar a los enemigos de Dios. Gente como este hombre que era enemigo de Dios, ahora se estaba riendo de Dios. Ese es el Dios que predican, un Dios de adulterio, un Dios de asesinato. ¿Yo qué voy a saber de este Dios? Me marcho y me voy. Así que eso es el daño que hace. El daño que hace. Así que cuidado con tropiezos y cuidado incluso a veces con tropiezos que podemos dar como cristianos sin saberlo, sin pensarlo. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 8 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Si yo tengo a alguien que sé que comer carne o cierto tipo de carne y lo tengo delante de mí, le va a ser ocasión de caer, yo no como esa carne. Y dice incluso después el apóstol Pablo, para no poner tropiezo a mi hermano. Y dice también lo mismo con la bebida. Piénsalo. Un ejemplo del día a día, un amigo tuyo del pueblo se convierte y este amigo había estado metido en todo tipo de vicios, era el borracho del pueblo, iba de borrachera en borrachera, pero se convierte por la gracia de Dios, reconoce sus pecados y viene a Cristo y el Señor lo salva. Y tú estás muy alegre, así que un día decides invitarlo a tu casa. ¿Y qué haces con este hermano? Le dices, lo recibe, le das un abrazo, qué alegría que te has convertido, se sienta a tu mesa. ¿Y qué haces? Sacas una cerveza y le pones, mira, tómate una cerveza, estoy tan contento. Y sabes que esta persona ha estado luchando con la borrachera toda la vida. ¿Cómo puedes hacer eso? No seas ocasión para caer al hermano. Vas a predicarle a quizá un musulmán, no vas a ponerle un plato de jamón si quieres predicarle al musulmán. No serás ocasión de caer. Haz todo lo posible
para no ser ocasión de caer. ¿Te das cuenta que tu libertad, como decía Pablo, puede ser ocasión de caer al hermano? ¿Puede hacer incluso que el hermano caiga en la borrachera otra vez? No, cuida a tu hermano para que no tropiece, es lo que decíamos al principio. Cuidaros unos a otros, tened cuidado los unos para los otros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, somos miembros los unos de los otros. Esta mano, le importa mucho que esta mano esté bien. Este diente le importa que el otro diente esté bien. Muchos, si una mano la tiene mal, la otra mano va a tener que hacer mucho más ejercicio. A una parte del cuerpo le importa que el otro esté bien y no va a hacer nada para que el otro caiga. Así que nuestra oración es, Señor, líbranos de ser tropiezo para otros. Líbranos, Señor. El tropiezo ocurre, el tropiezo viene, pero hay consecuencias. Tropezamos y hacemos tropezar. Dios nos libre, Dios nos libre. En primer lugar, hemos dicho que seguro que vendrán tropiezos. En segundo lugar, es malvado causar tropiezos. Y por eso debemos llevar cuidado como cristianos. En tercer lugar, y aquí es las buenas noticias, hay una medicina que sana y evita tropiezos. Hay buenas noticias. Hay una medicina para esto, que sana los tropiezos que hayamos podido tener y evita también otros futuros tropiezos. También hace eso. ¿Y qué es esta medicina? Pues es la medicina que cura todos nuestros males. Es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo ha sido y es y siempre será la única medicina para los tropiezos. Porque el pecado es el gran tropiezo del hombre y hay un tropiezo final que aquel que esté en sus pecados enfrentará, y es el tropiezo en el que será al final de sus días lanzado al lago de fuego. Pero Cristo pagó en la cruz por nosotros, para que no tuviéramos que tropezar finalmente y mortalmente. Y en su amor, Cristo vino a salvar a almas que no merecían nada. En su perdón, Él perdona todas las maldades con las que pecamos contra Él. Entonces, si Él nos ha amado tanto, si Él nos ha perdonado tanto en el Evangelio, entonces ese mismo Evangelio es el que nosotros tenemos que aplicar con los demás. Si Cristo te ha perdonado tanto, entonces perdona tú también a los demás. Mi mujer siempre lleva en el bolso una medicina que nos ha librado de un montón de problemas. Quizá algunos lo conocen, los que tengan niños pequeños. La marca se llama Catapum, pero es arnica, es un componente que se llama arnica y es una pomada para chichones. Porque al tener 4 niños podéis saber que chichones hay un montón y los niños se caen, pero esta pomada, cuando la primera vez la vi, me parecía casi mágica porque la pones en el chichón y en una cuestión de minutos el chichón ya no está tan fuerte, se ha calmado mucho. Así que, mujer, por eso siempre lleva una en el bolso, porque sabemos que vamos al parque, vamos a tal sitio y vamos al otro y los niños se van a caer. Y la pomada soluciona mucho de estas cosas. Y el cristiano debe hacer lo mismo. La medicina que siempre debemos llevar con nosotros mismos, la medicina que siempre debe ir en el bolso o en el bolsillo del cristiano, es el Evangelio en el que hemos sido amados y perdonados por Dios. ¿Para qué? Para que cuando alguien nos hace algo, podamos amar y perdonar de la misma manera. Porque esa medicina es la que va a sanar el corazón tuyo o del hermano cuando haya tropiezos y la que va a evitar también que haya más tropiezos. ¿Sabe lo que le dijo Juan a los creyentes? Les dijo, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No hay tropiezo. No hay tropiezo en el hermano que ama a su hermano. El creyente con el espíritu de amor y perdón que procede del Evangelio no solamente es sanado cuando otros pecan y le ponen tropiezos a él, pero también él busca evitar poner tropiezos a los demás. Y eso es cuidar los unos de los otros. Eso es lo que está diciendo Cristo, cuidaros los unos a los otros para que no haya tropiezo, para que no tropecéis. Así que el cristiano siempre debe estar dispuesto a perdonar. Siempre. La puerta desde nuestro lado, siempre el cerrojo está abierto para perdonar. Nunca echamos el cerrojo. No, si Él abre el cerrojo, yo lo abro. No. Desde nuestro lado, el cerrojo siempre está abierto para perdonar. Ahora, este perdón del que nos habla el Señor, hay 3 cosas que me gustaría hablar de este perdón, que es la medicina y la cura de cómo hemos sido perdonados, debemos perdonar, cómo hemos sido amados, debemos amar. Y esta es la cura y la medicina que sana
tropiezos y evita tropiezos. Pero hay 3 cosas que deberíamos ver aquí. Porque en este texto que dice Cristo, después del versículo 3, habla y dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Lo deja claro. 3 anotaciones aquí. Primero, debemos examinarnos de que no estemos ofendiéndonos por pecados que no existen. Eso ocurre. Debemos examinarnos de que no estemos viendo pecados donde no los hay. Hay una enfermedad espiritual muy grande y que a veces causa mucho dolor, que es la ofendiditis. Ofendiditis, ¿la has escuchado alguna vez? Pues eso ocurre. Personas que se ofenden por todo. Personas que tienen los poros espirituales, los tienen o los tenemos abiertos. Así que cualquier cosa que llegue nos ofende. Nos es un problema. Si me miran, porque me han mirado. Si no me miran, es que no me ha mirado y eso me ofende. Si me dicen algo, mira cómo me lo han dicho, estoy ofendido. Si no me lo dicen, es que no me lo ha dicho y estoy ofendido. Si el hermano viste así o viste de la otra manera, me ofende. Si hace esto o no lo hace, me ofende. Y eso es un gran problema. Eso es un gran problema porque el amor fraternal entre hermanos no debe estar buscando las faltas. No debe ser ese profesor que está en el examen buscando a ver los fallos que puede buscar y buscando fallos donde no los hay. No deberíamos nunca comportarnos así como hermanos. Piensa, quizá lo has entendido mal. Quizá has entendido mal lo que ha dicho el hermano. Da el beneficio de la duda. Además, piensa de ellos como te gustaría que pensaran de ti. ¿Te gustaría que por todo lo que hagas el hermano se ofende? ¿Por todo lo que digas el hermano se ofende? No, pues haz lo mismo tú con el hermano. Así que primero debemos examinarnos en esto de que no estamos ofendidos por pecados inexistentes. En segundo, hay veces que debemos perdonar la ofensa real o el pecado real aún sin hablar con el hermano, aún sin reprenderle. Hay hermanos quizás nuevos en la fe o débiles que pueden hacer cosas que estén mal, que nos ofendan. Pero la Biblia dice, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4, versículo 2. 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo soporta. Así que hay veces que que el perdón debe ser incondicional. Que yo le perdono sin condiciones. Le perdono y ya está arreglado, no voy a guardarle nada. Proverbios 19:11 dice, es una honra del hombre pasar por alto la ofensa. Es algo honroso en el hombre, que le ofendan y dice, mira, lo paso por alto. No voy a hacer una bomba por todo esto, lo paso por alto. Está perdonado, ya está. Eso es una honra del hombre. Y lo olvida y lo perdona y ya está. No está haciendo listas de lo que me han hecho para ir a recriminarle. No lleva la contabilidad. Y tú puedes examinarte, si estás haciendo esto, si tú te acuerdas de lo que te han hecho hace 1 año, 2 años, 3 años, o 5, o 10, o 20, cuando alguien pecó contra ti, es que no estás cumpliendo esta ley que nos habla el Señor. Primera de Pedro 4:8 nos dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lo cubres, lo pasas por alto, siguiendo el ejemplo de nuestro Padre, que ha dicho, yo perdono sus rebeliones y nunca más me acordaré de sus pecados. Algunos dicen, no, yo perdono pero no olvido. ¿Has escuchado eso? Yo perdono pero no olvido. Mentira, tú no estás perdonando. Tú no estás perdonando. Si tú dices eso, yo perdono pero no olvido, no estás perdonando. Eso no es perdonar. ¿Te imaginas que Dios hiciera eso con nosotros? Yo te perdono pero no me olvido. Pero no me olvido. Te lo voy a sacar. Te lo voy a sacar un día. No. Cuando Dios te perdona, Él dice, eché vuestras maldades a lo más profundo del mar. Hay un sitio allí, creo que es en el Océano Pacífico, o a lo mejor Atlántico, no sé, pero que ahí es lo más profundo del mar. Pues piénsalo, ahí están metidos tus pecados perdonados por Cristo. Ahí están. Los ha olvidado. Así que eso es algo que nos anima la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dijo en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y sorprendido se refiere no a que le hayan pillado los hermanos, no, se refiere a que el hermano no esperaba esto, a que esto le ha pillado desprevenido al hermano, no había sido algo premeditado del hermano, no es una actitud constante, sino que había sido sorprendido en alguna falta. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre.
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque es que en todo esto hay que cumplir siempre esa ley real de piénsalo en los demás como te gustaría que pensaran de ti mismo. Haz a los demás como te gustaría que hicieran contigo mismo. Jesús dijo en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así que hay veces que debemos pasar por alto la ofensa. Perdonar, aún sin hablar con el hermano, aún sin reprenderle, perdonar, y eso significa olvidarlo, pasar por alto la ofensa y ya está, como si nada hubiera ocurrido. Y de verdad perdonar en el corazón, como hace Dios con nosotros. Pero tercero, hemos visto que primero, en todo esto, debemos examinarnos de que de verdad son pecados y no es simplemente que tenemos ofendiditis. En segundo lugar, debemos a veces perdonar al hermano, aún sin hablar con el hermano, sin reprenderle incluso. Pero tercero, y ya entramos en el texto, cuando el pecado es habitual, eso significa que es un patrón que hay en la vida de esta persona. Cuando el pecado es deliberado, que la persona lo ha hecho sabiendo lo que hacía, no en ignorancia, sino sabiendo lo que hacía. Y cuando el pecado es premeditado, que no ha sido un calentón del momento, sino que esto ha sido premeditado, ha sido pensado. Entonces sí que es nuestra obligación. Y esto es importante, que nos lo dice el texto, es nuestra obligación ir y reprender al hermano, como nos lo muestra el texto. Y voy a decir algo que suene raro, pero reprender al hermano, en este caso, significa amarlo. Significa amarlo. Y dices, ¿cómo? Eso no parece que signifique amarlo. ¿Sabes qué? La cobardía no es amor. La cobardía es buscar tu propia comodidad. El amor no busca lo suyo propio. Como el padre que disciplina a su hijo bien, y lo disciplina bien, es porque lo ama, de igual manera, el creyente que ama a su hermano, en ocasiones como esta, lo reprende. Y aquel que nunca reprendería a su hermano, aunque el pecado fuera claro y manifiesto y continuo, aquella persona no ama a su hermano. Ahora, el patrón para este hablar con el hermano y reprenderlo y demás, lo vemos en Mateo 18. Para acabar, si podéis ir conmigo a Mateo 18. Y aquí encontramos también lo que debería ser la actitud en todo esto. Hay 4 fases en este deseo de restaurar y perdonar al hermano. Por tanto, dice el versículo 13, Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la primera fase. Si el hermano tiene un pecado que es habitual, que ha pecado contra ti, que es una cosa deliberada y premeditada, entonces ve y habla con tu hermano para ganarlo, para que haya arrepentimiento. Ahora, segunda fase, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí a lo mejor es cosa tuya solamente, entonces trae otros 2 o 3 para que vean las dos partes. Y trae otros 2 o 3 testigos para que si de verdad el hermano está en una actitud de pecado, pues que puedan ser testigos de lo que se está diciendo ahí. Esa es la segunda fase. Ahora, si no se arrepiente, la tercera fase, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Habrá que reunir a la iglesia cuando alguien tiene una actitud de pecado constante, deliberada, premeditada y sin arrepentimiento. Habrá que hablar con la iglesia. Y ya la cuarta fase, habrá que sacarlo de la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquellos que estaban fuera, habrá que sacarlo de la iglesia. Pero hay que hacer estas 4 fases. Esto es la manera bíblica de enfrentar los problemas y los pecados persistentes y premeditados y habituales en los creyentes. Ahora, ¿sabes qué? Muchas veces vemos esto como el texto que habla de disciplina en la iglesia y todo eso. Pero lo más importante de esto, y creo que cambia la perspectiva en cuanto a esto, la primera palabra en el versículo 15, ¿cuál es? Las primeras 2 palabras, por tanto. Por tanto, esas 2 palabras nos llevan a lo que hay antes. ¿Y qué hay antes de este pasaje? Antes de este pasaje aparece la parábola de la oveja perdida. Todos la sabéis, la oveja se pierde y el pastor va a buscar la oveja perdida. Entonces, eso lo que quiere decir es que este tipo de disciplina correctiva en la iglesia
es la forma en la que Cristo, el buen pastor, va a buscar a las ovejas. Cristo, el buen pastor, va a buscar a las ovejas a través de que tú y yo, como hermanos que amamos a nuestros hermanos, los cuidemos e incluso en ocasiones, en amor, tengamos que reprenderlos para que puedan volver al redil. Para que puedan volver al redil. Esa es la intención. No es decirle, lo reprendo porque yo estoy bien y tú estás mal. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Lo reprendemos cuando se debe hacer de la manera bíblica para que vuelvan al redil, para que vuelvan a Cristo. Es la manera en la que el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, va a las montañas y trae a la oveja otra vez al redil, utilizándonos a ti y a mí. Que con amor, perdón y valentía estamos dispuestos a hablar con el hermano para hacer volver al pecador del error de su camino y salvar de muerte un alma. Eso es lo que debemos hacer. Y algunos dicen, pero bueno, ¿hasta dónde hay que perdonar? Si se arrepiente, ¿hasta dónde hay que perdonar? Pues el texto que hemos leído en Lucas nos lo dice bien claro. Dice, si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día se arrepintiere, perdónalo. Ay, pero si peca, si hace lo mismo 7 veces, incluso en un día, eso es que no se ha arrepentido. Nosotros no estamos para juzgar el corazón si está arrepentido o no. Si la persona viene y confiesa arrepentimiento, bien arrepentida, nosotros debemos perdonar. Perdonar. Es más, otra vez, es lo que Dios ha hecho de nosotros. ¿Cuántas veces hemos pecado en el mismísimo pecado contra Dios? Y Dios nos dice, no, es ya la tercera vez, a la tercera ya no te perdono. No. Dios perdona una vez y perdona otra vez y perdona otra vez, hasta 7 y hasta 70 veces 7 y hasta 70.000 veces 70.000. Así perdona Dios. Y así deberíamos perdonar nosotros. Porque ¿sabes qué? Como han dicho algunos pastores y teólogos, el perdón es la manera en la que el cristiano se parece más a Dios. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, nos dice Efesios. Pues el perdón es la manera en que más puedes parecerte a Él. Como Él nos perdonó, así también perdonar vosotros. Acabo diciendo, cuidado con los tropiezos. Cuidado. ¿Vienen tropiezos seguro? ¿Vienen tropiezos? Agárrate. Estate firme y adelante, porque vienen tropiezos. Y los tropiezos son malvados. No seas parte de ellos. Cuídate de que no seas tropiezo a otro. Vienen tropiezos, pero el Evangelio nos enseña que el amor y el perdón sana y evita los tropiezos. Así que cuidémonos los unos a los otros. Dice Proverbios 24:16. 7 veces cae el justo. Y por el amor y el perdón de Cristo, por el amor y perdón de los hermanos, vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Vamos a orar.